Esto anula el chip que nos metieron con la vacuna del coronavirus y me permite tener pensamientos impuros con Mickey Mouse sin que la CIA se entere. Y es lógico, porque ellos no miran Facebook y por eso nunca se van a enterar. ¡Perdedores! Hoy vamos a hablar de teorías conspirativas. ¡No, maldita CIA! ¡No, Mickey Mouse! ¡No! Según Wikipedia, las teorías conspirativas buscan explicar cadenas de acontecimientos de importancia política, social, económica, religiosa o histórica por medio de la acción secreta de algún grupo de poder. Y podemos agregar además que, aunque esa explicación es de alguna manera posible, casi siempre es falsa. Entonces terminan defendiendo una teoría absurda con argumentos que no responden a la ciencia, pero que pueden sonar lógicos aisladamente. Un conjunto de creencias y saberes que reconocemos como falsos, pero igualmente son socialmente aceptados, son los propuestos por el horóscopo. Decime un número. 3. Muy bien. Por 2, 6. Más el número astral, que es 4, es 10. Sí. Hoy no ves nubes. No está nublado. ¿Te llamas Carlos? No. Raúl. No. Obtulio Graneto. Nos interesa hablar del horóscopo y de cómo construye sus predicciones porque podemos vincularlo fácilmente con varios mecanismos de las teorías conspirativas. Los horóscopos se construyen sobre la base de que según en el mes que hayas nacido y de cómo estaban dispuestos los astros desde la perspectiva de la Tierra, por supuesto, vos vas a tener una tendencia a ser de tal o cual manera. Además, propone que las estrellas y los planetas influyen en nuestro día a día de formas casi mágicas o mágicas directamente. Esa influencia de los planetas es totalmente conjetural y, como no puede ser de otra manera, imposible de medir o cuantificar. Aquí la indefinición es fundamental porque cuanto más vagos e imprecisos sean los conceptos que se usan, más fácil será hacerlos encajar con cualquier cosa que quiera decir. En otras palabras, una mayor abstracción representa una mayor posibilidad de usar esas ideas para apoyar lo que yo quiera. Vamos a ver un ejemplo. Este es un caso real sobre lo que nos dice el horóscopo de Sagitario de un prestigioso medio. Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que éstas le afecten de manera negativa a su ánimo. En el amor, hoy podrá amigarse con ese familiar con quien ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido. Analicemos esto brevemente. En pocas palabras dice que, primero, controlando las reacciones impulsivas, uno evita emociones negativas. Segundo, uno se puede amigar con un familiar con quien tuvo un pequeño conflicto en el pasado. Alguien podría decir, pero ¿cómo supo que tenía un conflicto con un familiar? Y la respuesta es que siempre uno tiene pequeños conflictos con familiares. ¿Para qué está la familia si no es para tener pequeños conflictos con ellos? Cualquiera de las dos cosas son válidas para cualquier día y responden más a un libro de autoayuda. Cómo abordar tus miedos, tus demonios y a vos mismo en un multiaborto. Próximamente en librerías. Que a una predicción realista de lo que pasará en la jornada. Y no me meto con lo falsable que puedan ser los supuestos que propone, porque si no este video dura 2 horas. Además, se evalúan los casos positivos y negativos de diferente manera. Mientras que las escasas ocasiones positivas son sobrevaloradas y sobredimensionadas, los casos negativos se desestiman y se olvidan rápido. Puedo pasar toda la vida diciendo que va a tener lugar una catástrofe ese día. Con el correr del tiempo, en algún momento probablemente ocurra un evento catastrófico, a cualquier nivel. ¿Y qué digo ahí? Yo siempre dije que iba a pasar una catástrofe, olvidándome en esa frase de los literalmente miles y miles de días que dije lo mismo y no pasó nada. Y el horóscopo repite un patrón similar, sobrevalora los casos de éxito y descarta los casos negativos. Entonces, la validación no es honesta, sino que está sesgada a reconocer únicamente los casos de éxito. Hay un sesgo de confirmación. Típico de Capricornio. ¿Qué pasa si solo valido los casos que le sirven a mi argumento e invalido los que lo contradicen? Sí, puedo afirmar lo que sea, como que la Tierra es plana. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Con el advenimiento de Internet uno tiene en su bolsillo el acceso a muchísimas fuentes de información. Se puede estudiar lo que sea, pero también uno se puede perder. Hoy es posible profundizar infinitamente en teorías con hipótesis insólitas y sin ninguna base científica o real. Y eso ocurre en múltiples niveles. Se le da a cualquier relato el mismo peso que se le otorga a los hechos. Si las pruebas que confirman el avistamiento de ovnis solo consisten en cuentos e historias, esa debería ser una bandera roja a la hora de reconocer su validez.
estupidez. Lo mismo pasa en un gran número de hipótesis lanzadas por exponentes de la cultura woke, que intentan pasar por verdaderos a relatos no fundamentados científicamente, que responden más a un prejuicio o una intuición que el analista tiene sobre un tema que a datos y estudios serios. Se aceptan como auténticos pensamientos que funcionan en un nivel de análisis, pero que en cuanto profundizamos un poco vemos que son falsos o al menos muy cuestionables. Entonces todo lo verdadero y lo falso se confunde y las personas ahondan indefinidamente en cualquier teoría fundamentada de cualquier manera. Las fuentes de información se confunden y empiezan a perder relevancia, y eso pone en pie de igualdad cualquier dato, por ridículo que sea, con conocimiento totalmente comprobado. Me llegó un mensaje del más grande chamán cuántico de la historia, Juan Martínez Einstein, y de su esposa y hermana, Madame Martínez Curie, la enormísima mujer medicina, que tenés que darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. De esta forma, las constelaciones familiares biodecodificantes de los registros akáshicos del Reiki van a estar de tu lado para siempre. Hay cosas de la Tierra esférica que me cuadran y hay cosas que me cuadran también de la Tierra plana. Cuando a mí me preguntan, bueno, pues ¿tú qué crees, en la plana o en la esférica? Digo, chico, yo hasta que no lo vea con mis ojos claros no te voy a contestar, a pesar de que hoy en día estoy más del lado del terraplanismo. El sofista griego Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. La frase significa que el humano es quien determina la verdad o la realidad de las cosas en función de su percepción y experiencia personal. Según esta visión, no existe una verdad absoluta o universal, sino que cada individuo percibe y juzga el mundo de manera diferente, lo que implica que la realidad es subjetiva y relativa a cada persona. En resumen, lo que es verdadero o real depende del punto de vista de cada individuo. Esta formidable frase, muy aguda y necesaria, parece que en estos tiempos se vuelve cada vez más peligrosa, especialmente porque el fin último de los sofistas no era buscar la verdad, sino persuadir. Fin muy noble si los hay, pero justamente el uso de esas estructuras de pensamiento, bien conocidas por relativizarlo todo, probablemente no serán las más efectivas cuando queramos desarrollar un pensamiento que tenga aspiraciones de conocimiento verdadero. Vale la pena remarcar que hay una vuelta al individuo. Si no lo veo con mis propios ojos, no es cierto. Si no lo puedo entender, entonces no es entendible. Si no es abarcable por mi pensamiento, entonces es inabarcable para la humanidad. Se sobreestiman las propias capacidades y se desestiman las del resto de las personas. En un debate entre terraplanistas y científicos podíamos ver esto claramente. Del lado de la izquierda están los terraplanistas y del lado de la derecha están los científicos. Entonces les pedían que dieran un paso al frente si veo el otro lado como inculto. Voy corriendo. ¿Ellos creen que somos los incultos? Como decíamos recién, esa vuelta al individuo hace que se desconfíe de las instituciones y solo se valide lo que puedo comprobar yo mismo. Se piensa que es más probable que el post escrito con faltas de ortografía que leyeron en Facebook esté mejor fundamentado que los estudios hechos a lo largo de años por especialistas en Harvard. Y todo esto ocurre en parte porque en las redes sociales se construyen relatos asequibles para los no expertos. El estudio científico los trasciende, los obliga a estudiar más cosas. Los análisis científicos son más difíciles porque no son ad hoc, no son un cuentito que cierra por todas partes, sino que se enmarcan en un corpus teórico más amplio, con huecos, con incongruencias y fricciones. Las ideas sobre las conspiraciones se hacen fuertes allí. La pandemia o los Illuminati, el Pizzagate, que nadie conoce, pero yo, desde un rincón diminuto de Latinoamérica, me las sé todas porque lo leí en Twitter. ¡Qué fortuna!, ¿no? ¿Quién diría que las personas más poderosas del mundo, que pueden ocultar información valiosa a gobiernos enteros, no logren esconder ese secreto al que escribió ese post de Facebook, que por otra parte vive en la casa de al lado del conspiranoico? Hasta que vi un anuncio del Supertazón de un nuevo servicio de streaming el 4 de marzo. Streaming también es el término usado por los microchips de nanotecnología inventados por Bill Gates, puestos en un líquido e inyectados en los brazos de la gente como una vacuna. ¿Quién rayos hace todo esto? ¡Las élites de Hollywood! Y me gustaría saber tu opinión. ¿Pensás que los terraplanistas conspiranoicos son incultos? Déjamelo abajo en los comentarios que lo voy a leer y lo voy a contestar. Como veíamos, no hay una razón única para este problema. Parece más bien un cóctel tóxico que termina teniendo consecuencias inesperadas. El aislamiento también juega su parte. Las redes sociales colaboran a que las personas no contrasten realmente sus ideas con pensamientos distintos. Se quedan aisladas en sus hilos y repiten lo que se dice allí. Su avatar virtual toma el poder de su pensamiento y termina pensando
pensando por ellos. Y si querés ver un video sobre nuestra existencia virtual, podés hacer clic en el link que aparece en la pantalla. Y no nos podemos olvidar del poder. En la sociedad de la información, tener un conocimiento que afecta a todos, que cambia fuertemente el paradigma imperante, tiene mucho peso. Además, es un conocimiento que de alguna manera nos hace especiales, nos pone en el lugar de Galileo en los comienzos del Renacimiento, nos transforma en ese iluminado que los aventaja a todos y al mismo tiempo tiene una existencia con un sentido claro. Mostrar la verdad, con la diferencia de que en este caso se defiende un conocimiento falso que busca el predominio de un relato arbitrario sobre conceptos ya probados. Hay un elemento más que me gustaría ver aquí que tiene que ver con cómo se acepta y se valida el conocimiento. Existen múltiples formas de construir lo que entendemos como el conocimiento verdadero. La comunidad científica y en general las personas que defienden y promueven los principios de la ciencia suelen tener como punto de partida que algo es falso hasta que se verifique efectivamente una relación causal que lo valide. Entonces, en teoría, todo es falso hasta que se compruebe lo contrario. ¿Quiero afirmar que existen las estrellas? Pues voy a construir una serie de pruebas y explicaciones para fundamentar mi hipótesis, haciendo algunas predicciones, para finalmente llegar a la conclusión de si lo que dije es verdadero o falso, incluyendo dentro de lo falso todo lo que no sea verdadero. O sea, si bien hay diferencias entre lo incomprobable o las cosas que todavía no se comprobaron y lo falso, a los ojos de la ciencia se agrupan como semejantes. Del otro lado, existe otra forma de pensar en el conocimiento que no se construye sobre la necesidad de las pruebas para afirmar que algo es cierto, sino lo opuesto. Todo es verdadero, a excepción que se demuestre lo contrario. Una lógica mucho más afín con las redes sociales y la cultura, que está mucho más preocupada de que algo sea novedoso y viral, más que de si es cierto o no. De ahí que las noticias falsas son exponencialmente más virales que las verdaderas. Como decíamos, desde esa perspectiva todo es cierto a menos que se demuestre lo contrario. Y esa demostración además debe funcionar por sí sola. No puede apoyarse en ninguna otra teoría u observación previa, sino que debe contener todas las respuestas a posibles preguntas en sí misma. ¿Y cuál es el problema de esto? Ella es René. Y estas son las mentiras y las verdades. René va a festejar su cumpleaños de 15 del conocimiento y solo quiere verdades en su fiesta. Porque cuando se meten las mentiras, se le emborrachan y le arman lío. Entonces, ella tiene varias formas de solucionar el problema. O bien pone en la puerta a un guardia de seguridad estricto que se asegure de que solo entran las verdades que tienen invitación para la fiesta, a fuerza de a veces dejar verdades afuera porque no se pudieron identificar como correspondía o se olvidaron de la invitación. O por otra parte, deja entrar a todos a la fiesta y luego ir controlando si tienen invitación a medida que avanza la noche. Dependiendo de los intereses de René, va a optar por una solución u otra. En este caso, como René realmente no quiere mentiras en su fiesta, va a preferir la primera opción, porque la segunda significaría tener que filtrar y expulsar gente después de que ya está dentro. Para el primer sistema es muy difícil entrar y difícil salir. Y para el segundo sistema es muy fácil entrar, pero también es muy fácil salir. Entonces a los conspiranoicos les será muy fácil aceptar algo como verdadero, aunque también les será fácil descartar ese conocimiento. Al científico le va a costar más, tanto aceptar como descartar. El valor de descartar una afirmación no es el mismo para los dos grupos y es importante tener esto en cuenta a la hora de argumentar, porque en un punto son dos formas distintas del pensamiento y por tanto requieren de formas distintas de argumentación. Hacerle aceptar a un científico que la magia existe corresponde a un cambio de tal magnitud en su cosmovisión que hasta resignificaría su propia existencia. Por otra parte, que un conspiranoico cambie de opinión es moneda corriente para él. No es la gran cosa porque las verdades entran y salen como si fuera una puerta giratoria. Al conspiranoico no se le puede argumentar en detalle porque el detalle solo invalida una verdad más, requiere de argumentos más arrolladores. Tengo que terminar. ¡Cierren! Tal vez les extrañen los ganchos. Son para bloquear al satélite que me está espiando. Entiendo. Puede leer tu agenda electrónica desde el espacio. ¿También la mía? ¡Oh! ¡Tiene el nombre de Lenny! Ya lo leyeron. ¿Y quiénes son exactamente? ¿Quién más? Las ligas mayores de béisbol. Hay mucho conocimiento falso que pasa inadvertido por el mundo,
como los horóscopos, que todo el mundo sabe que son falsos, pero igual los repiten y ocupan un espacio bastante grande en los medios, la homeopatía, la metafísica, las piedras milagrosas y todo tipo de adivinación mística. Y validar todo por defecto con la esperanza de luego depurar lo que no sea cierto no parece la postura más responsable para con el conocimiento. Esto nos muestra un problema real con la información. Sabemos que tenemos que desconfiar, pero ¿de qué desconfiar? ¿De qué hay que dudar y dónde hay que apostarlo todo? Yo desde aquí solo dejo las preguntas y me pongo este gorro de aluminio, no sea cosa que por descuidarme me terminen controlando la mente los reptilianos.